Vamos a hablar de una historia increíble, la de Luka Modric, ese jugador que nos demostró que al final el talento no sabe ni de físicos imponentes, ni mucho menos de edad. Es que, a ver, por más de una década el fútbol mundial vivió bajo una tiranía, la de dos gigantes, y esta frase lo resume todo. Es el momento justo en que un retador, el más inesperado de todos, apareció para cambiar las reglas del juego. Bien, entremos de lleno. Es que la carrera de Modric no es solo una historia de éxito, ¿eh? Es el guión de una película. Una de esas que parecen imposibles, contra todo pronóstico. Y aquí lo tenemos, clarísimo, el conflicto central de toda una era. De un lado tenías el dominio aplastante, estadístico de Messi y Cristiano, y del otro lado apareció un maestro distinto, un genio cuya magia no se contaba en goles o asistencias, sino en el control absoluto del partido. Un gladiador de seda. Es que esta descripción es perfecta, ¿no? Porque no es solo un futbolista elegante, de esos que da gusto ver. Es al mismo tiempo un competidor feroz, uno que se forjó en la más dura de las adversidades. Esa mezcla, esa dureza con guante de seda, es lo que lo hace único. Bueno, y ahora llegamos a un punto clave, su llegada al Real Madrid. Y ojo, porque su comienzo no fue para nada un cuento de hadas. De hecho, le pusieron a prueba el carácter desde el minuto 1. Increíble, ¿no? El peor fichaje del año. Así, tal cual, lo calificó la prensa cuando llegó en 2012. El escepticismo era brutal. Nadie se imaginaba que estaban viendo llegar a una leyenda. Pero ¿qué pasó? Que el croata poco a poco tomó la batuta. Y junto a Casemiro, que era el ancla, y a Kroos, el metrónomo, formó un mediocampo, legendario. Era la sala de máquinas de un equipo que empezó a dominar Europa con una sincronía que daba miedo, casi perfecta. Y claro, los resultados es que hablan por sí solos. Él fue la pieza clave para ganar la 10ª. ¿Se acuerdan de ese córner? Una asistencia que cambió la historia del club. Y eso fue solo el principio. El inicio de una dinastía increíble. 4 Champions en 5 años. Una locura. Ok, ahora cambiamos de escenario. Dejamos el club para irnos a su carrera con la selección. Y a ese momento, el momento que lo convirtió ya sin ninguna duda en un ícono mundial. El Mundial de Rusia 2018. Y aquí se resume todo el drama de ese torneo. A ver, imaginen la escena. Octavos de final. Falla un penal que pudo haber sido el fin de todo. Devastador. Pero se vino abajo para nada. En lugar de derrumbarse, se levantó. Fue el primero en tirar en la tanda. Y lo metió. Y a partir de ahí, guió a su equipo a una final nunca antes vista. Fortaleza mental en estado puro. Y sí, al final Croacia no pudo levantar la Copa del Mundo. Pero el planeta entero reconoció su talento individual. Su liderazgo, su fútbol, fueron simplemente indiscutibles en el escenario más grande que existe. Unos meses después, llegó lo que muchos llaman justicia poética. El mundo del fútbol lo coronó, le entregó el Balón de Oro. Y con eso rompió por fin una hegemonía de 10 años, una década entera entre Messi y Cristiano. Y lo más importante fue que se reconoció el juego, el genio colectivo, por encima del brillo puramente individual. Y ahora avancemos un poco en el tiempo, porque aquí es donde demostró que su genialidad simplemente no entiende de calendarios. Es que en la temporada 2021-22, ya muchos pensaban que su era había terminado, que ya estaba de salida. Pero justo ahí, Modric estaba on fire, como se dice. Lideró una de las Champions más mágicas que se recuerdan. Y este es el momento clave. El partido contra el Chelsea. El Madrid estaba contra las cuerdas, el Bernabéu era un manojo de nervios, y de repente, él se inventó un pase con el exterior. Un pase de otro planeta, una asistencia imposible, un milagro para que Rodrigo llevara el partido a la prórroga. Ojo, que esa asistencia no fue solo un momento de belleza y ya. No, fue lo que encendió la mecha. Fue el catalizador que le permitió al Real Madrid seguir con vida y al final levantar su 14ª Copa de Europa, dejando a todo el continente con la boca abierta. Y ya para ir cerrando, hablemos de su legado. De esos logros que lo han colocado sin discusión entre los más grandes de la historia. Es que parece no tener fin. Llevó a Croacia a una medalla de bronce en el Mundial de Qatar y en 2024, con casi 39 años, sumó su 6ª Copa de Europa, nada menos. Con eso se convirtió en el jugador con más títulos en la historia del Real Madrid. Su longevidad es legendaria, no hay otra palabra.
Si tuviéramos que definir toda su carrera en una sola palabra, desde su infancia, que estuvo marcada por la guerra, hasta competir al máximo nivel con casi 40 años, esa palabra sería esta: resiliencia. La capacidad de aguantar, de levantarse. Esa es la verdadera clave de todo. Y toda esta historia nos deja con una pregunta final, una de esas para el debate eterno. Con todo lo que ha ganado, con su trayectoria, con su influencia en el juego, ¿es Luka Modric el mejor mediocampista en la historia del Real Madrid? Dale like y suscríbete si eres fan de Modric.